Bueno, el tema a tratar en esta presentación es electrocardiogramas y bloqueos de rama. Hoy vamos a hablar entonces de las alteraciones en la conducción eléctrica por el sistema de conducción, valga la redundancia, de todo corazón, ¿ya? Y esto obviamente puede generarse a diferentes niveles, llevando a los bloqueos de ramas y de los fascículos. Estas son alteraciones en la conducción eléctrica que están localizados por debajo del GIS. Este es el nodo AB. Este es el sistema de conducción, acá está el nodo AB, este es el GIS, y por debajo del GIS, pues se encuentra la rama derecha, se encuentra la rama izquierda, y los bloqueos pueden ocurrir a ese nivel. También puede ocurrir en los fascículos, fascículo anterior, fascículo posterior de la rama izquierda. Estos bloqueos, tanto en la rama derecha como en la rama izquierda, pueden ser bloqueos completos, por lo que el estímulo no pasará por esa rama, ¿no? Y la activación del ventrículo de esta zona, ¿no? De la rama bloqueada, pues va a depender de la rama contralateral, ¿correcto? Generando que el QRS pues sea mayor a 120 milisegundos en los bloqueos completos. Cuando los bloqueos son incompletos, sea de rama derecha o de rama izquierda, pues lo que vamos a tener es un retardo en la conducción eléctrica a través de dichas ramas, lo que va a generar evidentemente un retardo, pero el QRC no va a estar muy ensanchado, va a ser menor a 120 milisegundos, a diferencia de los bloqueos completos de rama, derecha o izquierda, en donde sí el QRS es mayor a 120 milisegundos. Bueno, entonces, en este tema de la despolarización de los ventrículos, ¿no? Cuando esto ocurre de forma normal y pasa por el sistema de conducción normal, pues esto tiende a ser pues de forma rápida, ¿no? El sistema de conducción tiene células que conducen de manera muy rápida la actividad eléctrica, ya sea que la activación eléctrica sea de manera sincronizada en ambos ventrículos, lo que lleva a que la despolarización sea rápida y el QRS sea angosto normalmente. Pero en este proceso de despolarización, pues como ustedes saben, pues en esta primera etapa de despolarización ventricular, lo que hay es una despolarización septal, en la cual la rama izquierda pues va a encargarse de despolarizar los 2/3 justamente eh, que están hacia el lado izquierdo del septum. Acá vemos el septum interventricular en verde, justamente son las zonas de despolarización generada por la rama izquierda, ¿no? Que empieza en esta zona, ojo, empieza en la zona septoapical, y luego asciende hacia la parte medio o basal y suele ser, en su gran mayoría, en un 2/3 del septum, causados o generados por la rama izquierda. El otro tercio restante es generado por la despolarización proveniente de la rama derecha. Entonces hay un predominio de la despolarización de la rama izquierda, lo que genera pues un vector de despolarización septal en este sentido y en esta magnitud. ¿Ok? Esta doble despolarización del septum, tanto por la rama izquierda como por la rama derecha, nos establece una línea imaginaria justamente conocida como barrera eléctrica intraseptal, que es el límite entre la parte despolarizada por la rama izquierda y la otra parte generada por la despolarización de la rama derecha del septum interventricular. Entonces, a nivel de las ramas pueden establecerse bloqueos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? O acá empezamos a hablar de los bloqueos de la rama derecha. Entonces, hay una alteración en la conducción eléctrica en esta rama. La actividad eléctrica no va a pasar. Esta rama se encuentra bloqueada totalmente. Entonces, este fenómeno de bloqueo de rama derecha va a llevar a cambios en la despolarización ventricular. En el caso del bloqueo de la rama derecha, la activación ventricular inicial es normal. Quiere decir, el vector de despolarización septal se va a mantener de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Eso por qué? Porque como ustedes recuerdan, ¿no? La parte de despolarización septal, 2/3 es mantenida por la rama izquierda. Al estar intacta, pues va a tener ese sentido y esa dirección. ¿Ok? El complejo QRS, sin embargo, va a estar ensanchado. ¿Por qué? Porque pues hay un bloqueo en la rama derecha y va a ser necesario pues que este ventrículo derecho se despolarice a partir justamente de la rama contralateral que está intacta, que es la rama izquierda, ¿no? Entonces, la parte terminal del QRS es la que se va a ver afectada.
justamente se va a ver ensanchada en su porción terminal, ¿no? Como vamos a verlo posteriormente. Entonces, esta gráfica nos va a expresar cómo ocurre este fenómeno de despolarización en un paciente con bloqueo de la rama derecha. ¿Ok? La primera parte, el vector de despolarización septal se mantiene. La segunda parte, ¿no? La despolarización de la pared libre de la rama del ventrículo izquierdo, tiene esta misma secuencia, ¿no? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Este es el vector de pared libre. Y luego viene el vector 1, el vector de salto eléctrico, ¿no? Que va a tener esta secuencia para que despolarice el ventrículo derecho, pues la despolarización o la activación eléctrica tiene que pasar de este ventrículo izquierdo que se despolarizó al ventrículo derecho. Acá hay una barrera septal. Este vector tendrá que atravesar esa barrera y obviamente va a ser un vector que tiene esta dirección, el cual va a pasar al lado derecho y empezará la despolarización de la pared libre del ventrículo derecho. Estos vectores son los que van a formar en su primera parte el vector 1, justamente la R pequeñita en B1 que se mantiene, que es la parte de despolarización septal, la micro Q en B6 se mantiene, el vector 1. Luego viene pues el vector 2, que evidentemente en V1 como se aleja, se formará pues una deflexión negativa. Y luego viene el vector 3 compuesto por el tercer vector y el cuarto vector, que obviamente va a ser un componente positivo. Acá vemos dos muescas positivas y una negativa en el medio, patrón clásico del RSR' en V1 de un bloqueo de rama derecha. Cuando este QRS es más de 120 milisegundos, pues es un bloqueo completo de rama derecha. Este tercer vector y este cuarto vector se representa como una S empastada, justamente en las derivaciones que se encuentran a este lado. Al alejarse el tercer y el cuarto vector, formarán una muesca o una deflexión negativa con una muesca, expresión de este tercer vector de salto y cuarto vector de despolarización del ventrículo derecho de forma tardía. Lo vamos a ver entonces en las derivaciones laterales, de 1 a BL, B5 y en especial B6. ¿Ok? Son las características entonces de un bloqueo completo de rama derecha. Y para eso, pues, el AJA, ¿no? En el año 2009 estableció los criterios electrocardiográficos de bloqueo completo de rama derecha, los cuales son, en primer lugar, que el complejo QRS sea más de 120 milisegundos para el caso de adultos. En el caso de niños, esto va a variar y va a depender de la edad. De 4 a 15 años, más de 100 milisegundos, y menores de 4 años, mayor a 90 milisegundos. ¿Ok? En el caso de adultos nos concentramos. El QRS debe ser más de 120 milisegundos. El segundo criterio es que los complejos QRS deben tener un patrón establecido. Recuerden los vectores, vector 1, vector 2, vector 3, vector 4. Estos vectores van a darle, pues, van a formar deflexiones en el QRS, en especial en V1. Las morfologías clásicas, una R pequeña, una S y una R prima, sean pequeña o muy marcada, ¿no? Como podemos ver en algunas ocasiones. También puede verse una R ancha sin la presencia de una R inicial, ¿no? Pero mellada, que de repente es la fusión de ambas despolarizaciones. Lo característico en un bloqueo completo de rama derecha es la S empastada, terminal, más de 40 milisegundos, que justamente lo vemos en las derivaciones laterales de 1 a BL, B5 y B6, como comentamos. El cuarto criterio es de que hay un tiempo de deflexión intrínsecoide retardado en las derivaciones del lado derecho, B1, B2, y que suele ser normal en las derivaciones laterales B5, B6. Entonces, estos son los criterios que debemos de recordar. El patrón RSR' en V1 y la S empastada con muesca en derivaciones laterales, que al ser retardada suele tener más de 40 milisegundos de duración. Estos son los criterios que debemos siempre de recordar, señores. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo debemos pues nosotros interpretar un electrocardiograma. Ya en la sesión previa hemos hecho la interpretación de un electrocardiograma normal. Y en este caso pues tenemos trazados de un electrocardiograma con las 12 derivaciones y pues en la cual podemos definir si este ritmo es sinusal o no. Al menos en todas las derivaciones que se nos presenta, tenemos la presencia de una onda P que precede a un QRS y viceversa. ¿Ok? Esta onda P es positiva en D2, negativa en ABR, lo que sugiere que este ritmo es un ritmo sinusal. El PR no muestra alteraciones de importancia, pero llama la atención el QRS. El QRS pues tiende a ser un poco ancho, ¿ok? Más o menos 120 milisegundos. Y este QRS ancho, ¿ok? Tiene una morfología característica, la cual siempre tienen que ver ustedes en B1 y B6, ¿ah?
En este caso B1 vemos la presencia de un patrón RSR' y un empastamiento, miren ustedes, en las derivaciones B5, B6, una muesca, correcto, de la onda S, y una onda S que tiene una duración más de 40 milisegundos. Así como lo vemos en B5, B6, también lo podemos ver en las derivaciones laterales de 1 ABL. Esto entonces, este trazado electrocardiográfico pues, que se nos presenta, tiene y cumple los criterios para un bloqueo completo de rama derecha en un paciente en ritmo sinusal. ¿Ok? De manera muy rápida, de igual manera, ritmo sinusal, correcto, que se acompaña de un ensanchamiento del QRS en un patrón RS, correcto, y además con una S profunda con una muesca, lo cual sugiere que hay un bloqueo de rama derecha. Adicionalmente, llama la atención la elevación del segmento ST en derivaciones B1, B3, correcto, lo que pues está hablando de que estamos en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del ST asociado a un bloqueo de rama derecha. Los pacientes con infarto agudo al miocardio, con elevación del ST que asocian bloqueo de rama derecha, pues el pronóstico suele ser un poquito más complicado. La mortalidad suele duplicarse a los 30 días y este tipo de hallazgo suele estar asociado a lesiones críticas en la descendente anterior proximal, por lo que la intervención en este grupo de pacientes debe ser rápida para poder evitar complicaciones mayores de la evolución de un infarto extenso. ¿Ok? Lo mismo podemos ver acá, un electrocardiograma en ritmo sinusal, QRS ensanchado, más de 120 milisegundos, patrón RSR' en B1, B2, una S mellada en B5, B6, de 1 a BL, lo que sugiere un bloqueo de rama derecha. Algunas consideraciones clínicas del bloqueo de rama derecha es de que el bloqueo de rama derecha es más frecuente que el bloqueo de rama izquierda, la relación va de 2 a 1. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo que pasa es que el bloqueo de rama derecha o la rama derecha pues suele ser más propensa a sufrir mayor tipo de lesiones, a lesionarse con más facilidad. También pues tiene pues un periodo refractario el bloqueo de rama derecha más largo que en relación al bloqueo de la rama izquierda. Es más fácil a que pues una taquicardia genere un bloqueo de rama derecha por aberrancia que una rama izquierda. ¿Ok? Este tipo de condiciones y la propensión a lesionarse con facilidad lleva a que sea más prevalente. Además, alteraciones ¿no? degenerativas suelen afectar con más facilidad a la rama derecha que la rama izquierda. ¿Ok? Se puede encontrar en promedio el 1.8 por cada 1000 habitantes de una población general adulta. Y evidentemente la prevalencia aumenta con el avance de la degeneración, de la esclerosis del sistema de conducción. 1% a los 50 años y 17% a los 80 años. Y la presencia de bloqueo de rama derecha asociada a alguna cardiomiopatía, ¿no? O alguna cardiopatía estructural es baja, es menos del 10%, por lo que este bloqueo de rama suele ser expresión del envejecimiento, en su gran mayoría del deterioro de la degeneración del sistema de conducción, y no necesariamente un bloqueo de rama derecha está asociado a alguna cardiopatía que sea un marcador de enfermedad cardíaca de mal pronóstico. Bueno, ahora empecemos a hablar del bloqueo de la rama izquierda, la rama contralateral. Miren ustedes, la rama izquierda suele ser más gruesa, ¿ok? Suele estar más protegida y es menos probable de que se lesione por alteraciones leves. Tienen que ser alteraciones significativas que dañen a la rama izquierda, ¿ok? Una fibrosis marcada en esa zona, un daño directo posinfarto, ¿no? O algún impacto pues externo, una nox externa, por ejemplo, el implante de dispositivos como el TAVI o una cirugía de la válvula aórtica, pues puede afectar de manera importante esta zona dañando la rama izquierda. Pero como les digo, es mucho más difícil que la rama izquierda se dañe en comparación a la rama derecha, ¿ok? Cuando esto ocurre, cuando hay un bloqueo de la rama izquierda, la activación del septum ventricular va a producirse de forma inversa. Recuerden ustedes, la activación del septum ventricular en gran parte está dirigido o comandado por la rama izquierda. Cuando la rama izquierda se bloquea totalmente, pues aquí la despolarización del septum sí se va a ver alterado, sí se va a ver cambiado. Y el vector de despolarización septal, miren ustedes, cambia de dirección. Ya no es de izquierda a derecha, sino se hace de derecha a izquierda, ¿no? Y evidentemente, ¿por qué? Porque la activación septal ya va a ser marcadamente generada por la rama derecha que no está alterada. Muy bien, esto va a llevar obviamente pues a cambios
Cambios, pues, como por ejemplo, cuando ya no tenemos este vector de despolarización septal normal, que era de izquierda a derecha, esto va a generar la pérdida de este primer vector y por lo tanto, pues la pérdida de la onda Q en derivaciones laterales como D1 a BL y B5 y B6. Entonces, cuando hay bloqueo de rama izquierda, no hay el vector de despolarización septal normal, de izquierda a derecha, y por lo tanto se pierde la onda Q en D1 a BL, B5 y B6. Entonces, en bloqueos de rama izquierda, el vector 1 viene pues de otro lugar. ¿Viene de dónde? Viene de esta zona. Miren ustedes, cuando la rama izquierda está bloqueada, la activación eléctrica pasará por la rama derecha y entonces al llegar al sistema de Purkinje, la despolarización ventricular empieza en esta zona. ¿Ok? Entonces viene la parte final de la rama derecha despolarizando la parte apical de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Este vector puede generar en algunas ocasiones una micro R en B1. A veces en B1 no tenemos nada, ojo, ¿eh? Pero en algunas ocasiones sí puede haber una micro R en B1 por este vector 1, ¿ok? Que genera esta despolarización. Bueno, luego viene el vector 2 de salto de onda, justamente, ¿no? Que va a tener que atravesar al lado izquierdo porque tiene que despolarizar ya de manera disincrónica este ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, este vector 2 con este vector 3 y el vector 4 justamente son los que van a formar la despolarización del ventrículo izquierdo y debido a este sentido o esta dirección de estos vectores, pues del vector 2 y del vector 4, pues justamente se va a formar esa S profunda en V1 y esa O, esa R empastada con muesca en derivaciones laterales como B5, B6, D1 a BL. Eso explica entonces por qué un paciente que tiene un bloqueo completo de rama derecha debe cumplir estos criterios. En primer lugar, la duración del QRS, mayor a 120 milisegundos en adultos y evidentemente en menor proporción o en menor duración en niños, ¿ok? El otro dato importante es que haya la presencia de una muesca ancha en la onda R en derivaciones laterales. Esta muesca, ¿ok? Que estamos viendo acá, tiene que verse en las derivaciones laterales de 1 a BL, B5, B6. A veces B5 y B6 no van a tener esta R alta y con esta muesca. ¿Por qué? Porque puede que el ventrículo esté muy dilatado y en estas derivaciones no se va a poder ver. Solamente se verán de 1 a BL y en B5 o B6 se verá una RS. Probablemente si uno pone una derivada en B7, B8, verá y podrá observar estas alteraciones, ¿ok? Otro dato importante que comentamos previamente es la ausencia de onda Q en la derivación de 1, B5, B6. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización septal normal se perdió, ¿ok? El tiempo de deflexión intrisecoide es mayor a 60 milisegundos justamente en las derivaciones laterales y siendo normales en las derivaciones derechas. Vamos a ver un segmento ST opuesto a la dirección del QRS. Miren ustedes, en V1 predominantemente hay una S, por lo tanto hay una elevación del ST con una T positiva en B1. En B6, esta alteración de la despolarización ventricular o en derivaciones laterales, tenemos una R, lo que se va a acompañar de un infradesnivel del ST con una T negativa. Entonces, tenemos cambios, ¿no? Del segmento ST onda T que tienen una dirección opuesta a la onda que la precede, ¿ok? En derivaciones derechas, ST elevado, en derivaciones laterales, infranivel del ST con T negativas. Muy bien, entonces, este bloqueo de rama izquierda aparece no muy frecuentemente, pero hasta en un 0.4% de los hombres, ¿no? De 50 años y en un 6.7% a los 80 años. Como ustedes pueden ver, es menos frecuente que el bloqueo de rama derecha. Bueno, si no hay cardiopatía estructural definida, no se ha definido con claridad un mal pronóstico, pero sí está asociado evidentemente en una mayor proporción a la presencia de alteraciones o cardiopatías estructurales. ¿Ok? Es importante establecer que a más ancho sea el QRS en el contexto de un bloqueo de rama izquierda, pues la magnitud de la enfermedad del ventrículo izquierdo suele ser mayor, generalmente asociado a una caída de la fracción de eyección y volúmenes telediastólicos incrementados. Lo podemos ver, evidentemente, el bloqueo de rama izquierda sí está asociado con mayor probabilidad a enfermedades difusas y crónicas que afectan preferentemente el ventrículo izquierdo.
sea o no asociado a cardiopatía coronaria, ¿ok? Y es importante recordar que la presencia de bloqueo de rama izquierda en cualquier cardiopatía sí está asociado a un incremento en la mortalidad a largo plazo. Entonces, la presencia de bloqueos de rama generan disincronía en la activación de los ventrículos, ¿ok? Y esa disincronía en la alteración de los ventrículos per se puede generar mayor compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Esta disincronía es mucho más marcada, mucho más intensa en presencia de bloqueo de rama izquierda. Esta disincronía puede llevar per se a que haya un daño, un deterioro en la función sistólica, en la fracción de eyección a largo plazo. ¿Producto de qué? De una alteración intracelular por sobrecarga de calcio. Esta disincronía, evidentemente, pues, como lo vemos en el bloqueo de rama izquierda, va a verse, pues, expresada como un ensanchamiento del QRS. Y eso evidentemente pues tenemos que ver cómo se debe de tratar. Generalmente si no tiene ningún impacto clínico, ningún tipo de alteración, pues básicamente es observación. Pero si este bloqueo de rama izquierda se asocia pues a una insuficiencia cardíaca en un paciente que tiene fracción de eyección menos del 35% y encima es sintomático, clase funcional 2 para arriba, a pesar de que la terapia médica óptima está mantenida en el paciente, pues tenemos que buscar alternativas que nos permitan a corregir esta disincronía, porque sin lugar a duda esta disincronía está empeorando el pronóstico del paciente si la terapia médica no es capaz de mejorar ciertos parámetros comentados. ¿Ok? Por esa razón buscamos alternativas de solución a una disincronía en un paciente con estos criterios, insuficiencia cardíaca, FEBI menos del 35% y sintomático a pesar de la terapia médica óptima. En este grupo de pacientes sabemos que la disincronía ayuda a un empeoramiento de la evolución del paciente, por lo que la terapia de resincronización cardíaca a través de dispositivos como los cardioresincronizadores, son dispositivos que tienen cables que estimulan el ventrículo derecho, pero a su vez cables en el lado izquierdo que permiten una estimulación sincronizada del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, pueden mejorar la función sistólica ventricular, reducir la insuficiencia mitral funcional y ayudar a que exista un remodelamiento inverso con reducción de las dimensiones de las cavidades cardíacas. Esto ha demostrado pues que ayuda al pronóstico del paciente, mejorando sintomatología, mejorando morbilidad y mejorando mortalidad. Evidentemente en pacientes que sean respondedores. Y generalmente la mejor manera de ver que el paciente responda a la terapia de resincronización, pues es ver un acortamiento, ¿no? Del ancho del QRS. Y generalmente la terapia de resincronización cardíaca, basado en diferentes estudios, ofrece mejores resultados clínicos en pacientes con bloqueo de rama izquierda, o también conocidos como verdaderos bloqueos de rama izquierda. ¿Por qué? Porque existen muchas veces en el contexto de insuficiencia cardíaca patrones electrocardiográficos que parecieran, sugieren ser un bloqueo de rama izquierda, sin embargo, son trastornos en la conducción intraventricular. Por lo que es fundamental para poder identificar pacientes que van a responder a la terapia de resincronización, la presencia de verdaderos bloqueos de rama izquierda o también conocidos como bloqueos de rama izquierda típicos. Son pues patrones electrocardiográficos que sugieren pues que estos pacientes van a responder a la terapia de resincronización. Es por esa razón que en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama izquierda se encontraron pues patrones electrocardiográficos que sugieren una respuesta a la terapia de resincronización en el contexto de pacientes con bloqueo de rama izquierda. Para eso pues aparecieron estos criterios, como los criterios de Strauss, para poder definir un bloqueo de rama izquierda típico con una mayor probabilidad de respuesta a la terapia de resincronización. Y estos criterios son que el QRS tenga una duración de más de 140 milisegundos para varones y 130 en mujeres. Acá evidentemente ya estamos restringiendo y no todos los bloqueos de rama izquierda cumplen estos criterios, porque un bloqueo de rama izquierda más de 120 ya es un bloqueo completo. Sin embargo, no todos pues encajarían acá. Aquel que tiene un QRS más de 140 para varones y 130 para mujeres son los criterios de Strauss. Segundo criterio, que existe una muesca o un arrastramiento en la parte media del QRS en al menos dos derivaciones, de 1 a BL, B5 B6
B1, B2. Y que la derivación B1 tenga un patrón R chiquita, una R pequeñita con una S profunda o patrón QS. Entonces, estos son los criterios de Strauss que nos sugieren que este bloqueo de rama izquierda en este paciente con insuficiencia cardíaca tiene una mayor probabilidad de responder a la terapia de resincronización cardíaca. ¿Ok? Acá vamos a interpretar este electrocardiograma, un paciente en ritmo sinusal, ¿correcto? Con un QRS muy ancho, evidentemente está aproximadamente a 150, 160, con una micro R en B1, con una S profunda en B1, con una R y empastamiento y melladura en B5 y B6, criterios necesarios para que el paciente tenga un bloqueo de rama izquierda típico, y si tiene un contexto de insuficiencia cardíaca y todos los criterios para necesidad de terapia de resincronización, sería un buen candidato para este tipo de procedimiento. Cuando vamos más abajo de las ramas, en especial de la rama izquierda, esta se divide en fascículos. Y estos fascículos, tanto el posterior como el anterior, también pueden sufrir bloqueos. ¿Ok? Muy bien. Este bloqueo a nivel de los fascículos hace que la contracción del ventrículo izquierdo sea secuencial, ya no sincronizada, ¿no? Tenemos un fascículo anterior y un fascículo posterior. Cuando estos sistemas permiten que esto se dé así, la activación va a ser de manera sincronizada, en ambos lados casi inmediato. Pero cuando hay un bloqueo en una de las ramas, eso se va a ver alterado, enlentecido. Felizmente no va a generar un ensanchamiento del QRS de manera marcada, como vamos a ver a continuación. Uno entonces de los criterios, de las formas de bloqueo de fascículo es el hemibloqueo del fascículo anterior, ¿ok? El hemibloqueo anterior izquierdo. El fascículo anterior va a estar bloqueado. Por lo tanto, la activación eléctrica bajará por el fascículo posterior, despolarizará primero esta parte del ventrículo izquierdo y luego, ¿no?, despolarizará esta parte del ventrículo izquierdo. Esto va a generar un vector que evidentemente haga que el eje del QRS se desvíe a la izquierda, ¿no? Que exista un patrón en el plano inferior de 2 de 3 ABF tipo R pequeñita con S profunda. Y en D1 y ABL una Q con una R alta. Son las características típicas de un hemibloqueo anterior izquierdo y acá lo mostramos. Primer criterio entonces de un hemibloqueo anterior izquierdo, que el eje del QRS esté desviado a la izquierda, de menos 45 a menos 90. El complejo QRS no está tan ensanchado, ¿no? Pero sí se ve un patrón RS en derivaciones inferiores y un patrón QR en derivaciones laterales de 1 a BL. Son los criterios fundamentales para hablar de mi bloqueo anterior izquierdo, como podemos ver en este electrocardiograma que le mostramos. Paciente en ritmo sinusal, ¿correcto? El eje, miren ustedes, de 1 a BF está desviado a la izquierda, menos 45 grados, con un RS en D2, D3 ABF y un QR en D1 y ABL. Criterios para mi bloqueo anterior izquierdo. Y bueno, tenemos otra alteración, claro. El fascículo posterior también se puede bloquear. Cuando eso ocurre, cuando el fascículo posterior se bloquea, la despolarización del ventrículo izquierdo se va a dar en esta zona, porque el fascículo anterior va a estar intacto. Esto va a generar luego que la despolarización siga esta secuencia y se defina un vector que va hacia la parte inferior. Por lo tanto, primer criterio, el eje se desvía a la derecha y las derivaciones laterales van a tener un patrón RS profunda y las inferiores un patrón QR, como estamos viendo a continuación. Y los criterios electrocardiográficos del hemibloqueo posterior izquierdo son esos, justamente. Desviación del eje a la derecha, entre más 90 y más 180, un patrón R, en derivaciones de 3 mayor que R en derivación de 2, fundamental eso. Mire usted, compare D3 con D2, fundamental este análisis, ¿correcto? Onda Q en D3 y Q pequeña o ausente en D2 y ABF. Muy bien, una Q en D3, mínima en D2 y ABF, ¿correcto? Y básicamente los complejos RS en D1 y ABL, como estamos viendo acá, ¿no? RS D1, RS ABL. Entonces, criterios fundamentales, ¿no? Que el eje se desvía a la derecha, la R es más alta en D3 que en D2, con una Q más marcada en D3 que en las otras inferiores, y un patrón RS en D1 y ABL. Criterios fundamentales para el hemibloqueo posterior izquierdo. Ok, con eso terminamos. Justamente las alteraciones y bloqueos de las ramas, tanto derecha e izquierda, como en los fascículos, los
criterios electrocardiográficos para cada uno de estos escenarios y ahora sí estamos listos pues para poder diagnosticar con mucha facilidad estas alteraciones. Cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan, lo pueden plantear acá en los comentarios que con gusto los podemos atender. Muchas gracias por su atención.